Miércoles 29 de marzo, bienvenidas y bienvenidos a Noticias 7. Haremos un repaso completo por lo que pasa en nuestro país y en el resto del planeta. Nuestra propuesta informativa comienza aquí con los titulares. El CNE explicó al cuerpo diplomático acreditado en Ecuador sobre el proceso electoral para la segunda vuelta. El candidato Guillermo Lasso presentó su sistema de control electoral. Desconocerá los resultados de las elecciones si estos no le favorecen. El candidato a la presidencia de la República, Lenín Moreno, recibió un masivo respaldo ciudadano en la provincia de Los Ríos. En el mundo, el ciclón Debbie deja destrucción a su paso por la costa de Australia. Debbie es el peor ciclón que afecta al país desde el 2011. Comenzamos. El Consejo Nacional Electoral dictó un taller al cuerpo diplomático acreditado en Ecuador sobre el proceso electoral para la segunda vuelta. La consejera Ana Marcela Paredes fue la encargada de dar la bienvenida a los embajadores asistentes, a quienes explicó sobre las políticas de inclusión que ha impulsado el organismo electoral. No solo que se atendió a más de 800 ciudadanos con discapacidad en el derecho al sufragio en sus domicilios, sino que llegamos a casi un centenar de adultos mayores que pasan sus días en casas hogares, en geriátricos. De su parte, el presidente del Consejo, Juan Pablo Pozo, resaltó la importancia de la participación de los organismos que hacen trabajo de observación al proceso electoral. Creemos en esta triada de la transparencia, esos tres ejes de transparencia, que es la observación internacional, la observación nacional y la participación partidaria. Pozo hizo hincapié en que los observadores internacionales han participado en todas y cada una de las fases de estas elecciones, desde antes del 19 de febrero. Hemos tenido observación internacional en los 3 simulacros previos a la primera vuelta, uno 45 días antes, otro 30 días antes, otro 15 días antes. Los embajadores reconocieron el trabajo desarrollado por el Consejo Nacional Electoral, demostrando así que la comunidad internacional está pendiente de lo que ocurre en nuestro país. Nosotros estamos dando mucha importancia, ¿no es cierto?, a los observadores electorales, especialmente a la gente que viene de la OEA. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El candidato a la presidencia por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, presentó su sistema de control electoral. En este acto insinuó que desconocería los resultados de las elecciones del 2 de abril si estos no le favorecen. Gracias a Lourdes Iván, gracias a Doris Quiroz. Compartiendo tarima actores políticos históricamente antagónicos, Lourdes Tibán de Pachacuti con Patricio Zucchi Landa de Sociedad Patriótica, César Montúfar y los social cristianos representados por Santiago Guarderas, hoy todos juntos con Guillermo Lasso, quien ante quienes efectuarán su control electoral buscó posicionar el fraude. Pretende hacer un fraude en el Ecuador, por eso estamos aquí, para luchar contra el fraude del próximo 2 de abril. En un mensaje explícito convoca a salir a las calles si el resultado les es adverso, desconociendo que en un proceso democrático y en una segunda vuelta puede ser él el vencedor o Lenín Moreno. Vamos todos juntos a las calles a defender la voluntad popular, a defender la voluntad popular, hasta que se proclame la victoria del cambio, la victoria de los ciudadanos. El equipo de investigadores de Página 12 se hizo presente para hacer las preguntas que se requiere como parte del seguimiento de su trabajo. Mientras tanto, los coidearios de Lasso fueron la fuerza de choque que se encargaron de alejar a la periodista Cintia García del candidato. A pesar de que esta investigación revela el manejo del patrimonio de Lasso en paraísos fiscales, este desvía la acusación. Por aquellos corruptos que se llevan el dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales, porque tienen que esconder el dinero mal habido. En esta oportunidad fue muy cauteloso para evitar cualquier contacto con la prensa, concluyendo que para Lasso la única manera de reconocer los resultados es si él es declarado vencedor. César García, Ecuador TV. Hola a todos. Hoy seguimos analizando las propuestas de gobierno de los candidatos a la presidencia de Ecuador. Empezamos con Guillermo Lasso. En los 4 años de gobierno.
mientras usted ofrece empleo, candidato Lasso, despidió en los últimos 3 años del Banco de Guayaquil cerca del 10% de su personal. Yo planteo 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. El candidato del desempleo, Guillermo Lasso. Este ofrecimiento de generar empleos va en contra de lo que el propio Lasso, meses atrás, advirtió que haría en caso de llegar a la presidencia. Del sector público, pues obviamente vamos a entrar rápidamente con un recorte. Esta situación se dio ya en Argentina. Mauricio Macri, quien llegó al poder ofreciendo empleo, luego de 15 meses de gestión, hizo todo lo contrario. Despidió trabajadores del sector público y logró aumentar el desempleo al 10%, según un informe de la Universidad Católica Argentina. Situación que es explicada por el economista argentino Esteban López del Pino. En Argentina, con un candidato de ideas similares, es que por ahora creció el desempleo, creció la pobreza, y eso en todos los países del mundo quiere decir que el próximo empleo que vos vas a conseguir va a ser más precarizado que el anterior. Ahora revisemos la propuesta del candidato de Alianza País, Lenín Moreno Garcés. Un saludo para jóvenes queridos. 20.000 créditos. Ya los tenemos planificados. De $15.000 cada uno. Para que puedas poner tu emprendimiento. Crédito fácil. Con 2 años de gracia. Al 2% de interés. A 15 años plazo. La oferta de Moreno apunta a apoyar a los jóvenes con créditos a bajo costo e impulsar sus iniciativas y emprendimientos. Es fabuloso, ¿no? Porque la gente sale ya con la idea de hacer un negocio, de poner su pequeña empresa, de poner su pequeña o mediana industria, y lógicamente no sale esperanzado en pedirle un puesto al gobierno o ir a buscar un puesto en el sector privado. Pueden ser más bien generadores de trabajo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Ecuador en la década de los 90 fue parte de un proceso de privatización masivo. Expertos critican las propuestas de Guillermo Lasso, pues creen que este hecho volvería a pasar en algunos sectores. En 1993, el entonces presidente Sixto Durán Ballén logró que el Congreso Nacional de Mayoría Social Cristiana apruebe la Ley de Modernización, cuyo objetivo era la privatización de empresas del sector público. La primera compañía que se intentó vender era la Aerolínea Ecuatoriana de Aviación. Además, se tenía previsto privatizar el registro civil, la empresa de correos, servicios aduaneros y portuarios, entre otros sectores. El mecanismo se fue profundizando en las siguientes administraciones, como la de Yamil Maguad, gobierno en el que Guillermo Lasso fue parte de su gabinete como superministro de Economía. Pero, ¿qué significa haber dado paso a la privatización? Pues simplemente que el Estado como tal dejó de lado sus competencias en empresas de servicios en manos del sector privado. Un ejemplo, la Seguridad Ciudadana, la cual estuvo a cargo de fundaciones especialmente en Guayaquil, dejando casi en el abandono a la Policía Nacional, institución que por años no recibió equipamiento alguno. Otro sector que pasó a manos privadas en esos años fue el de la electricidad. En la costa operaba Emelec, cuya propiedad era de un banquero, Fernando Aspiazú. En el actual proceso electoral se han escuchado nuevamente propuestas de campaña en las que se habla de una mayor participación de la sociedad civil y de las empresas para solucionar los problemas públicos, zonas francas de salud, así como el sistema de vouchers en educación. Esto, a decir de expertos en el tema, podría significar el retorno de la privatización a nuestro país. Alex Llanos, Ecuador TV. Pese a que Guillermo Lasso reconoce la existencia del Banco Banisi S.A. en Panamá, recordemos cómo la investigación del diario argentino Página 12 desentraña lo que está detrás de esta entidad bancaria offshore, según lo explicó la periodista Cintia García. La periodista Cintia García afirma que Guillermo Lasso, al querer desmarcarse como propietario del Banco Panameño Banisi S.A., que surgió como una entidad subsidiaria del Banco de Guayaquil, el candidato por la alianza Creo Suma terminó autovendiéndose el banco, que él mismo constituyó en Panamá.
En contexto, desde el 2014, la normativa ecuatoriana prohíbe a banqueros tener sucursales de sus bancos en paraísos fiscales. Banisi S.A., sucursal del Banco de Guayaquil, se constituyó en el 2013 en Panamá. Debido a la vigencia de la ley, Banisi pasó a pertenecer a un holding, es decir, una sociedad comercial que maneja varias compañías. Ese holding tomó el nombre de Banisi Holding S.A. Lo curioso de esto, revela página 12, es que de acuerdo a documentos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Guillermo Lasso aparece como presidente de Banisi Holding S.A., su esposa figura como vicepresidenta y su hijo como secretario tesorero. En el 2016, Guillermo Lasso reconoció tras el boom de los Panama Papers ser dueño de este banco, que efectivamente está bajo la tutela de Banisi Holding S.A. También mi familia y yo tenemos un pequeño banco en Panamá, un banco que existe desde hace algunos años. Con lo cual, todo hace indicar, hay toda una prueba indiciaria de que Guillermo Lasso se autovendió el Banco Banisi. El artículo Lasso en jaque por los negocios en Panamá determina además que en 2015 un informe de la calificadora internacional Deloitte, que hace auditoría de Banisi Holding S.A., reveló que gran parte de las acciones de Banisi Holding le pertenecen a Pietro Overseas, que tiene apenas un capital de $10.000, mientras que Banisi tiene 300 millones en activos y Banisi Holding, que es la figura intermedia, tiene $30 millones en activos. Ahora, ¿quiénes ponen a los directivos de Banisi Holding? Lo pone la controladora de Banisi Holding, que es Pietro Overseas. ¿Quién es Pietro Overseas? Bueno, nosotros creemos que es el propio Lasso. Cintia García en su artículo dice que los accionistas de Banisi son empresas de papel y apenas tiene 2 cajeros automáticos en toda Panamá, versión que la aclara el propio Guillermo Lasso. Es un banco con edificios, con personal, con clientes, regulado por la Superintendencia de Bancos y controlado por la Superintendencia de Bancos, que paga una tasa de impuestos del 25% en Panamá, que es más alto que el 22% de Ecuador. No hay ningún paraíso fiscal y que además capta recursos del exterior para colocarlo al sector productivo ecuatoriano. Sobre la operación financiera de Banisi S.A., la investigación destaca que de acuerdo a un informe de la calificación de riesgo de este banco, el 66% de depósitos que ahí se confían pertenecen a clientes ecuatorianos. La periodista asevera en su artículo que la Superintendencia de Bancos de Panamá autorizó al Banco Banisi a abrir una oficina de representación en Guayaquil y su dominio de internet, banisi.com, se maneja desde el propio Banco de Guayaquil. Olga Velasco, Ecuador TV. En la mesa de negociación entre la petrolera Odebrecht y Ecuador se encuentra un planteamiento de indemnizar al Estado ecuatoriano por perjuicios. El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, se refirió a este tema. 116 millones de dólares habría sido la utilidad que la empresa Odebrecht obtuvo en Ecuador por supuestos actos de corrupción, según el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, mencionó la posibilidad de una indemnización al Estado ecuatoriano de parte de la constructora brasileña por el supuesto pago de más de 33 millones de dólares a funcionarios de gobierno. Tendríamos esos 2 puntos de partida para fijar esas indemnizaciones y por lo tanto eso está planteado en la mesa y esperemos una respuesta de Odebrecht. Chiriboga se refirió al planteamiento del candidato de Creo, Guillermo Lasso, de dar a conocer la supuesta lista de llegar a ser presidente 30 días después de la investidura, pese a que es de público conocimiento que a partir de junio de 2017 finaliza el plazo para mantener en reserva estos datos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos no va a revelar información por el momento porque ellos están judicializando a la compañía. El 1 de junio de este año se va a liberar la información. Lo que está haciendo la Fiscalía es, en conjunto con la Procuraduría General del Estado, buscando la posibilidad de un acuerdo con Odebrecht que nos permita tener no la lista, sino la información sobre estos hechos delictuales antes. Para el fiscal de la Nación, los pedidos iniciales de la empresa brasileña eran inaceptables. Nosotros necesitamos de Odebrecht todos los hechos de corrupción
quiénes son las personas, en qué contratos se produjeron, qué monto, cuál es la trazabilidad del dinero, esto es dónde se depositaron esos dineros y, por lo tanto, cuando tengamos esa información, daremos lo que la ley ecuatoriana permite, darle un tratamiento de cooperación eficaz a esa información. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. El postulante a Carondelet, Lenín Moreno, recibió el respaldo del pueblo fluminense como parte del cierre de campaña en la provincia de Los Ríos, donde cumplió varias actividades. Aquí el detalle. Primero participó de una entrevista con medios de comunicación locales. Seguido de esto, Lenín Moreno, candidato presidencial por el movimiento Alianza País, hizo la entrega de un kiosco como parte del bono Joaquín Gallegos Lara, que aporta al emprendimiento de Carlos Aro, persona con discapacidad. Gracias por la casa, gracias por el kiosco que me han ayudado y me siguen ayudando, gracias por el bono que me han dado. Luego, en un masivo encuentro ciudadano, socializó sus propuestas de campaña con los asistentes, donde recibió el respaldo popular. Bueno, es una excelente opción que los ecuatorianos debemos de tener, ya que él es el único que puede sacar al país adelante. He venido además a conversar con la gente del pueblo, porque para eso sirve la segunda vuelta, para hablar, para conversar, para dialogar, para tolerar, para entender, para oír, para escuchar y sobre todo para incluir a todos los hermanos dentro de un proyecto. Jorge Glass, binomio de Lenín Moreno, ratificó el compromiso para trabajar por los que más necesitan, con el fin de que el proyecto y las obras de la Revolución Ciudadana continúen. La siguiente etapa de la revolución, el cambio verdadero, el cambio de Lenín, presidente de todos, presidente de cada uno de ustedes, presidente de los trabajadores, presidente de los agricultores. Asimismo, la ciudadanía confía en el papel que desempeñará el candidato Moreno al llegar a la presidencia, basándose en la gestión realizada durante su periodo como segundo mandatario del país. Además que es un hombre de paz, es un hombre que tiene visión, está dando créditos para los jóvenes empresarios. Estamos hablando de vivienda, estamos minimizando el impacto de las necesidades básicas insatisfechas. Hay personas que en verdad necesitamos la propuesta que él dice, entonces nosotros estamos esperando que él sea un electo presidente de la República. Más tarde, el binomio de Alianza País disfrutó del partido Ecuador-Colombia en el Coliseo Jaime Roldós de Babahoyo. Una jornada similar se cumplirá este miércoles en la provincia de Manabí. Con imágenes de Mario Crespo y Marlon Chica, desde Los Ríos, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Cantantes, escritores, filósofos y periodistas extranjeros también apoyan a Lenín Moreno. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Cantautores latinoamericanos publicaron mensajes de apoyo a Lenín Moreno de cara a las elecciones del próximo 2 de abril. Uno de ellos es el argentino León Gieco. La mayoría de los latinoamericanos podemos tener la opción de que una persona maravillosa, honesta e inteligente como es Lenín Moreno, gobierne ese país tan querido. El muchacho de pueblo, como también se le conoce a Gieco, a través de su música ha denunciado las desigualdades en su país y ha luchado por los derechos humanos. Piero fue otro de los cantautores quien se unió a este mensaje e invitó a votar por Moreno. Asegura que lo conoce bien y que es el indicado para gobernar. Y sé que es alguien que no se va a apartar de la gente. No se va a apartar del pueblo. Piero se ha caracterizado por denunciar a través de sus canciones la realidad de su país, que durante varios años fue víctima de la violencia y dictaduras. A estos dos personajes se suma el exfutbolista argentino Maradona. Lenín Moreno es la gran chance que tenemos. Miren televisión y vean las huelgas y las marchas que hay, como por ejemplo Argentina. El escritor brasileño y teólogo de la liberación, Frei Beto, quien fue perseguido durante la dictadura en Brasil, visitó nuestro país y también se refirió a las próximas elecciones. Tenemos que pensar en un futuro de América Latina, en esta ofensiva de derecha, esta ofensiva del imperialismo, esta ofensiva de la gente que quiere cada vez más defender los privilegios del capital y no los derechos de los pobres. Anteriormente, Lenín Moreno ya recibió el respaldo de intelectuales extranjeros, entre artistas y escritores, como el argentino Atilio Borón o el cantautor Víctor Heredia. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo, Lenín Moreno. Alex Llanos, Ecuador TV.
Y también la coordinadora de organizaciones sociales, docentes y empleados de universidades y politécnicas de Chimborazo dieron a conocer su respaldo al binomio de Alianza País. Un grupo de docentes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, empleados y estudiantes de esta institución, junto a la coordinadora de organizaciones sociales en Chimborazo, hicieron público su respaldo a la candidatura de Lenín Moreno a la presidencia de la República. Hay que defender las carreteras, hay que defender los puentes que unen a los pueblos y a las familias ecuatorianas. Hay que defender, compañeros, los programas sociales que se benefician a los niños, los adultos mayores. El presidente de la Coordinadora de Organizaciones Sociales también señaló por qué las bases apoyarán a Lenín Moreno el próximo 2 de abril. ¡Qué grato es ver cómo se va sumando la gente del pueblo, la gente de a pie! ¡Da alegría! Mientras que en un breve discurso se analizó las propuestas de Guillermo Lasso inscritas en el plan de gobierno presentado ante el Consejo Nacional Electoral, las cuales las calificaron de peligrosas. Aquí dice clarito, en la página 44, racionalizar el sistema de subsidios a combustibles e introducir la competencia en la provisión y abastecimiento de derivados. ¿Qué es racionalizar los subsidios de los combustibles, compañeros? Alguien del paquetazo, ¿sí? Esto está escrito y eso hay que decirle a la gente, eso hay que decir en familia, eso hay que decir a los vecinos, a los amigos, los peligros, ¿no? A los que estamos abocados si llega a la derecha a captar el poder. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Lenín Moreno, candidato presidencial, recibió más apoyo de parte de varias organizaciones sociales y ciudadanas. Desde el Seguro Social Campesino expresaron su apoyo a Moreno, asegurando que con él en la presidencia se garantizará que los servicios en favor de los afiliados se mantendrán. Este Seguro Social Campesino, que está compuesto por casi 1.300.000 personas en el Ecuador, hemos decidido, frente al compromiso hecho por el compañero Lenín, de fortalecer nuestra institución, nuestros dispensarios, mantener el grado de organización que por 48 años hemos venido manteniendo. Un grupo de migrantes también decidió sumar su apoyo a Moreno, pues les preocupa lo que ocurre en otros países de la región. Este domingo 2 de abril se juega mucho, compañeros, mucho. No podemos llegar a lo que está pasando Argentina con Macri, a lo que está pasando en los Estados Unidos con Donald Trump. NEO es una organización nueva integrada por jóvenes que respaldan las políticas sociales, que garantizan la gratuidad en servicios como educación y salud. Nosotros creemos que es importante para el Ecuador dejar de discutir quién es el candidato, sino tenemos que empezar a discutir qué propuesta y qué plan de gobierno es lo que nos están planteando para el desarrollo del país. Ellos dicen estar seguros de que en estas elecciones el Ecuador debe decidir sobre el modelo de gobierno que quiere y que beneficia a la mayoría de ciudadanos. Está en juego en mantener un proceso de cambios, de transformaciones sociales o nuevamente el advenimiento del neoliberalismo y del sistema capitalista. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Gremios empresariales, organizaciones de campesinos, indígenas, migrantes, trabajadores y otros movimientos creen que Lenín Moreno atenderá sus demandas si llega a ser el nuevo presidente de la República. Aseguran que su plan de gobierno se ajusta a sus aspiraciones. Y con el objetivo de profundizar las conquistas alcanzadas en el país, el movimiento de izquierda revolucionaria MIR expresó su apoyo al binomio Moreno-Glass, declaración a la que se unió el colectivo 1 Millón de Mujeres con Lenín. Sus representantes manifestaron que defenderán los derechos obtenidos en esta década. El plan de gobierno del aspirante por Alianza País incluye la continuidad y la profundización de la misión Manuel Espejo. Rocío González de Moreno ya trabaja en este proyecto en todo el Ecuador. Flor Barrera es madre de 3 hijos. 2 de ellos fallecieron hace poco. Tienen una enfermedad catastrófica. Ellos tienen distrofia muscular de Duchenne. Es una enfermedad terminal y progresiva. Años atrás, el inicio de la misión Manuel Espejo con Lenín Moreno en la vicepresidencia benefició a esta familia con la valoración y entrega de ayudas técnicas. Hemos recibido sillas de ruedas, sillas de evacuar, las camas, colchones antiescaras. Le dimos como 35 ayudas técnicas. Inclusive le dimos 2 sillas de ruedas eléctricas. Que es una política social que debe continuar, dicen.
yo doy gracias porque sí me han ayudado a mí. Entonces, que siga la misión ayudando a las personas con capacidad especial. Y en eso trabaja Rocío Moreno. La esposa del candidato a la presidencia, Lenín Moreno, recorrió varios sectores de Cuenca para evaluar lo hasta ahora conseguido y direccionar la nueva etapa de la misión Manuel Espejo. Volverles a visitar, hacer un censo, ver cómo les podemos seguir ayudando a salir adelante, a tener una vida digna mediante casas que se les va a entregar con toda la accesibilidad. Un censo que ya se trabaja desde hace varios meses atrás. Se lo está haciendo, todos los datos ingresan en un centro de cómputo para tener todas las ayudas técnicas, resolver todas las situaciones que se van presentando. Por eso la confianza de cientos de familias que acompañan la misión. He recibido la silla de ruedas postural, he recibido la cama clínica. Una dignidad para la familia, una dignidad para la sociedad. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. De inmediato las noticias del mundo. A esta hora le contamos que la Organización de Estados Americanos en sesión extraordinaria analizó la situación en Venezuela. La convocatoria fue respaldada por 18 naciones. Sin embargo, y tras casi 4 horas, la reunión culminó sin acuerdos concretos. Pese a que 18 naciones activaron la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, para que el organismo aplique la Carta Democrática se necesita el apoyo de 22 países. Hace 2 semanas el secretario general Luis Almagro pidió que se inicie ese proceso y promover la suspensión de su permanencia si no se convocan a elecciones generales en un plazo de 30 días. La reunión se dio a pesar de que Venezuela pidiera la suspensión de la misma al considerar que vulnera las normas que rigen la organización y que Almagro ejerce presión bajo directrices de Estados Unidos. Previo a esta reunión, señor presidente, hubo un comunicado de una facción de esta organización que pretendía decidir asuntos internos de Venezuela, lo cual para nosotros es inaceptable. Ese comunicado prejuzga, preordena, predetermina la conclusión de esta discusión. El texto solo contenía 3 puntos y no incluyó las demandas de fijar un calendario electoral, liberar presos políticos y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional de ese país. Traer a este Consejo Permanente, ignorando la voluntad del Estado concernido, la discusión de los problemas internos de un país, no solo contraviene y contradice el derecho internacional, sino que atenta contra los principios y normas de las Cartas de Naciones Unidas y de la propia Organización de Estados Americanos. Mientras que el presidente Nicolás Maduro pidió abrir un debate nacional e internacional sobre la violación de la Carta Fundamental de la OEA contra Venezuela. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. De su parte, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró nulo el acuerdo del Parlamento que apoya la suspensión del país como miembro de la Organización de Estados Americanos. Este acuerdo fue alcanzado el pasado 21 de marzo por la Asamblea Nacional, que apoya la propuesta del secretario general Luis Almagro, mientras que miles de personas salieron a las calles en Caracas en rechazo a las nuevas acciones intervencionistas que impulsa la derecha internacional. El ciclón Debbie deja 20.000 hogares sin electricidad a su paso por la costa noreste de Australia. Además, los fuertes vientos derribaron árboles, arrancaron techos y elevaron escombros por los aires. La Oficina de Meteorología alertó que Debbie será el peor ciclón que afecte al país desde el paso en 2011 de Yasi. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar estará con nosotros Carlos Rabascal, construyendo como siempre pensamiento crítico. Así que no se desconecte, esta es su televisión pública. A propósito del Día Internacional de la Tuberculosis, aquí al mediodía revisaremos datos sobre esta patología en nuestro territorio. Por supuesto, hablaremos de cómo identificarle y cómo tratarle para que usted no sea víctima de esta enfermedad. Será al mediodía por Ecuador TV, a las 12 en punto. Como siempre, le esperamos.
IES, mejor que nunca. El hospital más grande en la historia del país ya es una realidad. Más de 96,000 metros cuadrados de construcción, distribuidos en 6 torres de 8 pisos, conforman el mega hospital del IES Los Ceibos. 600 camas, 128 consultorios, 19 quirófanos de más de 1.570 nuevos profesionales de la salud, de los cuales 310 serán especialistas. Todo al servicio de más de 1,5 millones de afiliados, jubilados y ciudadanía. Esta mega obra forma parte de las nuevas 52 unidades médicas que el IES construye en solo 2 años en todo el país. Nunca antes en la historia el IES había hecho tanto en tan corto tiempo. IES, mejor que nunca. Autorización 2160, CNE, Elecciones Generales 2017. Esta persona está desaparecida. Edison Patricio Velastegui Guerrero desapareció el 13 de marzo del 2014 en el sur de Quito. Lo estamos buscando. Ayúdanos a encontrarlo. Llama al 1-800-3354-86. Recompensa hasta $200,000. Autorización 0224, CNE, Elecciones Generales 2017. ¿Qué está en juego luego de las próximas elecciones del 2 de abril? Creo realmente que nos estamos jugando mucho más de lo que solo cabe en el perímetro ecuatoriano. 6 expertos analizan los retos a los que se enfrenta Ecuador en el próximo periodo presidencial. Ese desafío Alianza País, cuando es evidente que un cierto desgaste electoral hay. Pablo Iglesias conduce Ford Apache. Hoy, 20 horas. Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este 29 de marzo del 2017. El día de hoy tendré a Santiago Basabe, analista político, catedrático, investigador de la Flaxo, para hablar sobre la coyuntura electoral. Ya estamos a pocas horas de las elecciones presidenciales. Este domingo 2 de abril son ustedes los que podrán escoger al próximo presidente de los ecuatorianos para el periodo 2017-2021. Santiago, gracias y qué gusto tenerte en el C de Pensamiento Crítico. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Bueno, comencemos por lo siguiente. ¿Cuáles son los retos de los candidatos frente a estas elecciones? Porque cualquiera que sea que gane va a tener que gobernar 4 años de una salida de una recesión y de un tema que la ciudadanía espera cambios estructurales. Bueno, gracias nuevamente. Yo creo que hay 2 temas de fondo. El primero es el tema económico, independientemente de que sea el señor Moreno, que sea el señor Lasso. Yo creo que el país tiene que tener presente que es necesario un ajuste en ese campo y vamos a tener todos que tener que someternos a eso. Que sea un ajuste de un tipo por una línea o por otra línea, eso es otra cosa, pero ese es un tema fundamental. Y creo que el segundo tema fundamental, independientemente de cualquiera de los 2 que sea el ganador, es recuperar la tolerancia política que requiere el país. Independientemente de las izquierdas, de las derechas, de las posiciones político-ideológicas, partidistas, yo creo que un ejercicio de tolerancia política, de respetar la opinión del otro, más aún cuando la opinión del otro es distinta, es fundamental. Conseguir esos dos elementos de juicio, el económico por un lado y el político por otro lado, me parece que va a ser un reto decisivo para cualquiera de los 2. Esta campaña se ha tenido algo que la ha caracterizado, es una campaña donde hay una especie de violencia en términos de descalificación a unos y a otros. ¿Esto está incidiendo en lo que quedará como sociedad a posteriori del 2 de abril? Totalmente, yo creo que sí. Yo creo que la campaña, la virulencia de la campaña, el tono de la campaña, las estrategias de campaña en general de uno y otro candidato da cuenta, desafortunadamente, del tipo de sociedad que hoy mismo tenemos. Y a eso me refería cuando decía la tolerancia política. Ese creo que va a ser un gran ejercicio, no solo del gobernante, sino de la población, empezar a escucharnos más, a respetarnos más y a convivir a partir de esas diferencias. ¿Es recuperable? Yo creo que sí, todo es recuperable. Todo es recuperable. Existen históricamente casos de países con divisiones mucho más fuertes, marcadas en lo social, en lo político, en lo económico, que han sido capaces de voltear la página,
de conversar, de llegar a acuerdos, a puntos básicos en los que yo creo que el país todavía tiene espacios en los que podemos generar consensos. El tema de la educación, por ejemplo, el tema de la salud, el tema de reducir las desigualdades, el tema de reducir las asimetrías, el tema de la inclusión de las minorías, en el amplio sentido de las minorías, creo que son temas que nos deben convocar a todos. Ahora, en esta campaña se han tocado algunos temas, es más que nada, y así son las campañas políticas, lamentablemente, pero de forma superficial. Ahora que tú mencionas, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la salud, para poner un ejemplo en el tema de la educación, es decir, qué tipo de reforma requeriría o qué tipo de potencialización de la educación pública se requeriría para los próximos 4 años. No es lo mismo la educación urbana que la educación rural. No hemos hablado de la necesidad de revisar la malla curricular a nivel de la educación general, que es un pedido incluso de la educación superior que dice me están mandando estudiantes sin base. No hemos hablado de la deserción, no hemos hablado de un alfabetismo que hay que erradicar. Es decir, en ese sentido, esta campaña, ¿qué te deja a ti, aparte de lo que ya hemos hablado? Bueno, en ese sentido creo que la campaña ha sido vacía, de lado y lado. En el tema de la educación, que es clave, por ejemplo, me parece que un gran programa, independientemente del gobierno, donde establezcamos una educación gratuita, laica y de primer nivel en términos de calidad, es un elemento de juicio clave que yo no escuché en ninguno de los dos candidatos una discusión más profunda. Se centró ahora, y esto es atípico, en el tema de la educación superior, que evidentemente es fundamental, pero para que la educación superior mejore en un país, en este o en cualquiera, se requiere una educación básica y media de calidad. Entonces son temas que fueron abordados de forma tangencial por uno y otro candidato, se concentraron más en la cuestión de capturar estos porcentajes de votos que le hacen falta todavía al señor Lasso y al señor Moreno, y creo que desafortunadamente estamos ya muy poco tiempo como para que esta campaña pueda reordenarse en términos de temáticas, en términos de intensidad de la discusión y del debate. Y en el tema económico, ¿qué crees que hizo falta en el debate? Yo creo que se dieron líneas muy generales. Faltó establecer cuáles iban a ser los mecanismos específicos en torno a mejorar el sistema productivo, por ejemplo, a reducir el desempleo, a bajar esos altos niveles que tenemos de subempleo hoy por hoy. Mejorar la calidad del trabajo. Mejorar la calidad del trabajo, claro, en otros términos. Entonces se habló solo a partir de membretes, pero poco se evidenció en términos de cómo se lo va a hacer. Para esos temas, para este tema en particular, me parece que al menos un debate entre los dos candidatos presidenciales fue necesario y es una deuda que nos deja esta campaña electoral. Ahora, otro tema que se caracterizó en esta campaña electoral fue el tema de la corrupción. ¿Fue abordado de forma responsable el tema de la corrupción? Bueno, yo creo que de la corrupción se plantearon denuncias, no se ha verificado nada, está circulando en el ambiente, más allá de que se haya puesto esto sobre el tapete. Me parece que otro gran ejercicio que les queda a los candidatos, a cualquiera de los dos que llegues, implementar un gran programa nacional en términos de reducir la corrupción, que me parece en el país, en América Latina en general, pero en el país en particular, es galopante. Y yo, de lo que recuerdo en los últimos 10, 15, 20 años, no hemos tenido una decisión política en torno no solo a reducir los niveles de corrupción desde la política, desde los actores políticos, sino sobre todo y fundamentalmente entre los ciudadanos, entre la ciudadanía común y corriente, hacernos más ciudadanos, apropiarnos de lo público, asumir que lo público es nuestro, que lo público me pertenece. Creo que es un tema que el país en general no ha tenido una política de largo plazo. Entonces, a tu criterio, concluirías que hay un gran déficit en la construcción de ciudadanía en términos de sujetos políticos. Absolutamente, absolutamente. Y no tiene que ver con los políticos propiamente, sino con la política que haces tú y que hago yo, que hacemos los ciudadanos en lo cotidiano, cuando respetamos un paso cebra, cuando respetamos a las minorías, cuando respetamos a las personas de la tercera edad. Las normas de tránsito. Las normas de tránsito, por ejemplo. Sí, yo creo que una construcción de ese tipo, una imagen similar a la ciudadanía uruguaya, por ejemplo, a la ciudadanía costarricense, el Ecuador, tengo la impresión que nunca la tuvo y me parece que en este tiempo se tendió a deteriorar. ¿Tú ves que el Ecuador estamos en un punto donde pudiésemos decir, donde pudiésemos anhelar que estamos en camino a la construcción de una gran clase media en el país? Yo creo que eso va a depender de los acuerdos del próximo presidente. Ese es otro de los espacios fundamentales. Establecer una clase media, no solo que sea pujante en términos económicos, que eso es fundamental, es básico, sino también en la posibilidad
calidad de los acuerdos, insisto, de los consensos, de discutir, de tensionar, pero tolerarnos, y generar esencialmente ciudadanos que tengan una visión de país más allá de las posiciones políticas que podamos tener unos y otros, pero que tengamos una vocación de país, que la corrupción sea un antivalor, que la corrupción sea mal vista, sea mal observada, y que a partir de eso, independientemente de las posiciones ideológicas, del país pueda salir adelante. Ahora, ¿cómo ves la gobernabilidad en los próximos 4 años en los dos escenarios? Porque es evidente que cuando hay dos candidatos, cualquiera puede ganar, cualquiera puede perder, independientemente de lo que digan las encuestas. Pero ¿cómo ves esa gobernabilidad? A ver, yo creo que en el caso de que el señor Moreno llegue a la presidencia, tendrá una relación más fluida con la Asamblea, tiene una mayoría, no una mayoría como la que está ahora mismo con Alianza País, pero creo que de alguna manera se le podrá facilitar el trabajo. Ahí va a ser clave el papel de la oposición. Entonces, ahí se va a someter al escrutinio público qué tipo de oposición va a plantear qué tipo de oposición va a plantear el Partido Social Cristiano y los legisladores en menor medida que están ahí, Izquierda Democrática, por ejemplo. Del otro lado, en el segundo escenario, en el caso de que el señor Lasso gane, habrá más dificultades, habrá mayor tensión. Yo no creería que esto pueda llegar a pensarse en las conocidas con anterioridad pugnas de poderes, porque al final el diseño institucional del Ecuador establece para el presidente de la República, independientemente de quién sea, muchos poderes no solo institucionales, sino fundamentalmente presupuestarios. Y cuando el presidente de la República maneja los presupuestos, tiene mayor capacidad de negociación política, mayor capacidad de acercamiento, mayor capacidad de acuerdo. Y me parece que en el caso de que el señor Lasso llegue a la presidencia, podría tener espacios de discusión, de intercambio con los propios asambleístas de Alianza País, fundamentalmente por este tema presupuestario. Al final, el que abre la llave de los recursos es el Ejecutivo, y la legislatura, los gobiernos seccionales suelen jugar en función de eso. ¿Qué rol crees tú que va a tener el tema local, territorial, en los próximos 4 años? Va a ser fundamental. Yo creo que el tema territorial siempre fue importante en el país. En general tenemos el error, o al menos la omisión, de observar solamente desde lo nacional, cuando la política propiamente me parece que se hace en lo local. Decimos, por ejemplo, hay una ausencia de líderes políticos a nivel nacional. Eso puede pasar observado a nivel macro, pero si tú observas en las provincias, en las ciudades, no necesariamente en las capitales, hay liderazgos políticos muy fuertes, importantes, liderazgos de 15, 20, 25 años manejando la vida política. Entonces yo creo que la generación de la política en el país se ha dado desde lo local desde siempre, sino que lo hemos invisibilizado. Y yo creo que esa lógica y esa dinámica se va a mantener. ¿Se ha invisibilizado o no se ha articulado de una forma adecuada? Yo tengo un criterio que te lo planteo para ver si estamos de acuerdo o lo analizamos. Santiago, con el debido respeto, obviamente, para mí el desarrollo tiene que surgir desde la base, y la base son las ciudades, lo local, lo territorial. El desarrollo nacional debería sustentarse en la sumatoria de esos desarrollos locales. Pero me da la impresión que todavía no hemos comprendido cuál es la dimensión de la descentralización, de la desconcentración, de la regionalización. Absolutamente. O sea, el discurso de la descentralización me parece que nunca llegó a echar raíces en el país, se sigue manejando desde los centros, no se lo ha tocado en la campaña. Las provincias, las ciudades siguen siendo, insisto yo, me parece invisibilizadas. Yo estoy de acuerdo en el hecho de que la política nace de ahí. Hay líderes partidistas o hay líderes políticos, mejor seccionales, provinciales, e incluso de los propios cantones, que son los que mueven la política y no son los partidos que nosotros observamos desde arriba. Por poner un caso, el señor Mariano Zambrano, un líder indiscutible en la provincia de Manabí. Es un líder que tiene una capacidad de movilización por sí mismo y puede apoyar ahora al partido A, mañana al partido B o mañana al partido C en lo nacional. Y desafortunadamente nosotros vemos al partido A, al partido B o al partido C, pero no rasgamos un poquito más la realidad para ver que en realidad los votos no es de ninguno de ellos, sino de Mariano Zambrano como actor político. Entonces, en los territorios, estando ausente la ideología, es decir, puede estar ausente, puede estar presente, pero a lo que me refiero es los hilos que conducen a la política territorial son otros. Son otros, evidentemente. Las banderas, desafortunadamente, a mi juicio, el país nunca tuvo partidos nacionales enraizados que podamos decir
decir están en todas las provincias, sino más bien estos liderazgos de tipo local, donde la política efectivamente se maneja por otras lógicas, por otras dinámicas, la gente vota por lealtades personales en buena medida, y eso es lo que posteriormente se traslada a lo nacional. ¿Habría que retomar la regionalización en los próximos 4 años, considerando que la Constitución ya lo establece? Habría que retomar eso, habría que retomar la descentralización, y fundamentalmente un gran déficit que tuvo y tiene el país es la ausencia de partidos políticos de carácter nacional. ¿Y qué conspira contra eso? El diseño institucional que tenemos. Permitimos movimientos seccionales, permitimos movimientos cantonales, y eso desincentiva a los políticos a generar pocos partidos, pero con alcance nacional. ¿Las ideologías están favoreciendo, están perjudicando? ¿Las ideologías están generando propuestas con base a pensamiento ideológico o simplemente estamos frente a la lucha de poder? Yo creo que en la campaña sí hay dos posiciones ideológicas marcadamente diferentes, y esto hace a la segunda vuelta distinta a las que tradicionalmente observamos. En general, nuestras segundas vueltas fueron entre dos candidatos opuestos al gobierno de turno, y ahí los electores tenían que ver las diferencias más sutiles entre A y B, un candidato y el otro. Ahora tenemos una segunda vuelta bastante típica, porque tenemos un candidato que representa al gobierno, que tiene una posición ideológica marcada, que la población además la conoce porque tiene el reflejo en los 10 años del gobierno del presidente Correa, y una posición diferente en términos económicos, más girada hacia la libre oferta y demanda, hacia el mercado, y yo creo que eso facilitaría en principio que la población pueda decidir de forma más fácil entre estas dos opciones. Santiago Basabe, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, una vez que pase el este tema, esta intensidad de la campaña electoral, pues recobraremos la calma para poder analizar qué es lo que ha pasado y qué es lo que podría pasar, o los retos más bien de cada uno de los candidatos, dependiendo quién llega a la presidencia de la República. Muchas Santiago, gracias, como Carlos, siempre, un gusto. un placer. Una pequeña pausa y regresamos. Naranjal, tierra de encanto, es un lugar privilegiado por la naturaleza, donde su mega diversidad y la amabilidad de su gente lo convierten en un paraíso para los turistas. Solo en este sitio nosotros podemos encontrar alrededor de 250 especies de aves. Ecuador multicolor. Vivimos la interculturalidad de nuestro país. Hoy, 14:30. Esta noche, en Palabra Suelta, Javier Lazo, junto con el actor ecuatoriano Pedro Saad y el escritor Abdón Ubidia, analizan el manifiesto entregado por artistas, creadores y gestores culturales del Ecuador, donde exponen su postura política respecto a las próximas elecciones presidenciales. Palabra Suelta, hoy, 22 horas. Este domingo 2 de abril, el futuro del país está en sus manos. Y nuestra responsabilidad es informarle durante todo el día los pormenores de esta contienda electoral. Ecuador vive en democracia. Este domingo 2 de abril. Ángel Tipantuña, dirigente indígena de la provincia del Cotopaxi, se encuentra con nosotros. Ángel, muy buenos días, gracias por estar y haber aceptado nuestra invitación. Definitivamente el Ecuador tiene una población indígena tremendamente importante, ha sabido hacer historia, pero como que ha tenido ciertos límites en la política ecuatoriana. Nunca ha participado por sí sola frente a la opción de llegar a la presidencia de la República, como sí ha pasado en Bolivia. Sin embargo, de aquello, no es que está ausente de la política, pero las organizaciones políticas que sí tienen más posibilidades o que han tenido más posibilidad de llegar a la presidencia de la República, terminan siempre tratando de acercarse a la población indígena. ¿No se han sentido utilizados?
no se han sentido objeto en vez de sujetos de derechos. Ángel Tipantuña, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a usted y a todo el pueblo ecuatoriano. Queremos decir en esta oportunidad que efectivamente los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador y particularmente en la Sierra Central siempre han tenido y hemos tenido una posición política este importante sector de la sociedad. En este marco, la posición política, históricamente conocida por todo el pueblo ecuatoriano y por el mundo, ha sido la lucha social y política por el bienestar colectivo, por la transformación de una sociedad, por la construcción, en este caso, del Estado plurinacional. Esa lucha absolutamente marcada en contra de los grupos de poder económico y político, en este caso, a la banca. Hoy, lamentablemente, un reducido grupo de líderes han traicionado todo ese proceso histórico de lucha, se han entregado, ahora están ahí vociferando junto con el banquero señor Guillermo Lasso. Eso realmente ha sido inaceptable. ¿Por qué le decimos inaceptable? Primero, porque al interior del mismo grupo de compañeros, del mismo grupo de líderes, hay personas y compañeros con posición política progresista, incluso de izquierda, que han manifestado que no lo llamarán a votar, no lo votarán por el señor Guillermo Lasso. Uno de ellos es el compañero Humberto Cholango. Saludamos esa posición, aunque no ha dicho todavía que va a votar por Lenín Moreno, pero realmente en política ya es un avance y nosotros sí saludamos esa posición. Pero hay otro elemento más importante, mire. La gran mayoría de los pueblos y nacionalidades indígenas, sí, ellos están en contra de los grupos de poder económico y político, como siempre lo ha sido la característica. Sí, en ese marco, nosotros que recorremos día a día, tarde, mañana, por los territorios, por las comunidades y barrios de las comunidades indígenas, están en contra de esa práctica política que ahora se han entregado a la banca, están con el proyecto de la Revolución Ciudadana, están para el avance de la revolución agraria, para el seguro campesino, para la economía popular y solidaria, frente a la banca. En esa posición están en este momento. Pero vamos, Ángel, a lo siguiente. Es decir, a ver, ustedes, es decir, la población, las diferentes nacionalidades del pueblo indígena, estuvieron con Lucio Gutiérrez y formaron parte en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Han apoyado a la izquierda democrática, en estas últimas elecciones apoyaron a Paco Moncayo. Y hoy, de una u otra forma, y no hablo del gran universo de la población y nacionalidades, pero de las caras visibles, una parte está hacia la derecha, otra parte está hacia la izquierda. ¿Qué significaría esto? Significaría entonces que al interior de la población y nacionalidades indígenas hay ya una clara diferenciación ideológica o hay lucha por intereses. Mire, nosotros siempre habíamos denunciado desde hace rato, desde hace tiempos atrás, habíamos denunciado que al interior de la dirección del sector indígena, la cúpula en este caso, algunos de ellos se han derechizado. Nosotros habíamos denunciado desde hace rato. Pero el pueblo los elige, entonces, los elige, son sus representantes. Claro, luego de la votada de Yamil Mahuad, por supuesto que se apoyó a Lucio Gutiérrez y se llegó al gobierno con Lucio Gutiérrez. Pero cuando Lucio Gutiérrez traicionó, los dirigentes, los líderes que tienen clara la película, ellos salieron inmediato. Pero hubo algunos que se quedaron endurando hasta con las uñas para mantenerse en los cargos allí. Allí está plenamente identificado. Y en esto último, no es que necesariamente las bases lo decidió, sino que le decidieron en las altas esferas de la cúpula de la organización, ahí decidieron a quién habría que apoyar, en este caso al mismo Paco Moncayo. Pero lamentablemente, los resultados electorales los señalan que le traicionaron al propio Paco Moncayo. Donde sacan más alta votación, Pachacutic saca completamente bajo la votación Paco Moncayo. Entonces eso es claramente una traición que ya por debajo ya estuvieron acordando, a mi juicio, a mi criterio, ya estuvieron acordando para ya ir trabajando con el señor Guillermo. Independientemente de los apoyos o no apoyos, porque unos dicen apoyo acá, el otro dice apoyo acá, pero independientemente de eso, ¿cuáles son los retos de la población y nacionalidades indígenas? Mire, los retos están ahí intactas. Uno de ellos es el tema de la revolución agraria. Por eso es que nosotros ahora estamos diciendo, estamos en los recorridos permanentes, estamos en el debate permanente directo con las comunidades. Lo que estamos planteando es que sus líderes, algunos, sus pocos líderes que se han ido con la banca,
prácticamente ya son cadáver político, ya se han muerto. Por eso estamos llamando a todos los pueblos y nacionalidades indígenas que dejen a sus muertos y que vengan a este proyecto de la esperanza, que vengan para que el domingo 2 de abril celebremos juntos ese gran triunfo del pueblo que vamos a hacer junto a Lenín Moreno, pero luego también a participar juntos, colectivamente, en el nuevo gobierno, en la construcción, el fortalecimiento de la política pública para hacer realidad el tema de la revolución agraria, para que se amplíe más el tema del seguro social campesino, para que la economía popular y solidaria sea fortalecido. Esos son los grandes temas que estamos llamando y nosotros rechazamos aquellas actitudes que realmente son entreguistas de la banca, pero también se van por intereses particulares, este proyecto. Y lo que nosotros hacemos es el interés común, es el interés colectivo. El eje central de la población de nacionalidades indígenas me habla de la revolución agraria, pero ya hay ley de tierras, ya está el tema del agua, ya hay economía popular y solidaria, ya hay una banca pública como Ban Ecuador que se está reestructurando. ¿Qué más hace falta? Por supuesto que hay construcción de leyes, hay que fortalecer, hay que operativizarlos. Sí, hay que poner en la operativización. Y por supuesto que hay un avance importante en la política pública, sino que falta para la operativización. Entonces, eso es lo que nosotros estamos planteando, la necesidad de fortalecer de lo que ya está hecho, a profundizar o radicalizar lo que hasta este momento lo que se ha hecho. Olvídese lo que en Cotopaxi, en la Sierra Central, en otro sector, lo que están diciendo en la tarima del señor Lasso, que él va a cumplir la propuesta de la construcción del Estado plurinacional, algo que históricamente han negado. Ese realmente es una traición, ese realmente es ir a los intereses particulares. Ángel Tipantuya, muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias a su juventud y su pasión que ha podido transmitir en la pantalla, independientemente de quien esté apoyando. Lo importante es que todos tengamos un norte y que sea quien gane el desarrollo del país, la erradicación de la pobreza, el desarrollo rural, la educación, la salud pública y una economía que genere oportunidades, es lo que tenemos que comenzar a analizar y debatir. Soy Carlos Rabascal, esto fue Pensamiento Crítico, un fuerte abrazo. Gracias, Ángel. Naranjal, tierra de encanto, es un lugar privilegiado por la naturaleza, donde su mega diversidad y la amabilidad de su gente lo convierten en un paraíso para los turistas. Solo en este sitio nosotros podemos encontrar alrededor de 250 especies de aves. Ecuador multicolor. Vivimos la interculturalidad de nuestro país. Hoy, 14:30. Esta noche, en Palabra Suelta, Javier Lasso, junto con el actor ecuatoriano Pedro Saad y el escritor Abdón Ubidia, analizan el manifiesto entregado por artistas, creadores y gestores culturales del Ecuador, donde exponen su postura política respecto a las próximas elecciones presidenciales. Palabra Suelta, hoy, 22 horas. Este domingo 2 de abril, el futuro del país está en sus manos. Y nuestra responsabilidad es informarle durante todo el día los pormenores de esta contienda electoral. Ecuador vive en democracia. Este domingo 2 de abril. ¿Existe pluralidad en la prensa ecuatoriana? Periodismo y política. Este libro es un aporte para dar a conocer a la opinión pública ecuatoriana el funcionamiento interno de los medios de comunicación privados en el país. Pídalo a su repartidor más cercano. De venta en Guayaquil, Quito, Cuenca y Ambato. ¿Sabías que una mezcla de leche y orina del camello podría poner fin al cáncer? ¿Sabías que? De lunes a viernes, 19:30.
Espacio dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral. Ecuador, elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. El Consejo Nacional Electoral informa al Ecuador sobre los tiempos de escrutinio del voto. El domingo 19 de febrero, día de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral inició a las 5 de la tarde el procesamiento de actas, el cual nunca se detuvo, logrando publicar más del 80% de los votos hasta las 9 de la noche. Sin embargo, el porcentaje restante disminuyó su velocidad de transmisión por las siguientes razones, explicadas a continuación de manera resumida. 1. Actas con inconsistencias numéricas. Son las que tienen errores humanos de conteo. En estos casos, de ser necesario, se solicita el reconteo respectivo de forma pública y con presencia de los delegados de las organizaciones políticas, voto a voto. 2. Actas sin las firmas del presidente y del secretario de las juntas receptoras del voto. En este escenario, de ser el caso, también se puede solicitar el reconteo respectivo, al igual que las actas inconsistentes. 3. Actas rezagadas. Son las que provienen de zonas alejadas en el interior del Ecuador o de los 46 países que conforman las 3 circunscripciones del exterior, como Australia, Indonesia o Malasia. Por esta razón, es imposible procesarlas en forma inmediata. Por ejemplo, los paquetes electorales de Moscú tardan 5 días laborables en llegar. Otro factor que provoca actas rezagadas es el mal clima en Ecuador. Una muestra de esto son los paquetes electorales que llegaron a Taixa, cantón de Morona, Santiago, ubicado en la región amazónica. Por las fuertes lluvias y niebla, tardamos 4 días en traerlos, ya que los helicópteros tuvieron problemas de acceso. Estos hechos forman parte de los protocolos legales y son habituales en un proceso electoral, por lo que no deben ser motivo de especulaciones. Para el próximo domingo 2 de abril, el Consejo Nacional Electoral se ha preparado técnicamente para que el mismo día de las elecciones, por primera vez, la ciudadanía cuente con cerca del 90% de actas procesadas. No obstante, siempre existirá un pequeño porcentaje de actas rezagadas o inconsistentes. Por esta razón, hacemos un llamado a las y los ecuatorianos de no caer en provocaciones ni engaños. Vivamos una jornada electoral en paz y democracia. Consejo Nacional Electoral. Ecuador, elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Espacio dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos a esta hora que en la provincia de Manabí, el jefe de Estado, Rafael Correa, entregó a la ciudadanía varias infraestructuras educativas, todas ellas construidas con una inversión superior a los 30 millones de dólares. 600 niños y jóvenes de 8 comunidades rurales del Cantón Rocafuerte son los beneficiarios directos de la nueva institución educativa entregada por el presidente de la República en el sector Las Papayas. Hoy por hoy estamos viviendo el sueño de un centro de computación, lo que nunca pensamos tener. Un centro de ciencias donde podemos trabajar con la mayor de las amplitudes, donde realmente vamos a poder destacarnos como docentes. La verdad es que es positivo, porque antes no había este tipo de infraestructura y la educación ha cambiado rotundamente con esta nueva revolución. Fueron en total 21 unidades educativas siglo XXI especiales construidas con material prefabricado a un costo de $370.000 cada una, así como la unidad educativa del Milenio en Saquicilí, provincia de Cotopaxi, con una inversión superior a los $4 millones. Ahora sí, con esa educación pública de excelente calidad, con escuelas con bachillerato alrededor de la patria, con una universidad pública gratuita, con becas. Ahora sí nuestros jóvenes, sobre todo el sector rural, tienen oportunidades. Ahora sí hay ingresos por méritos. En la capital de los manabitas, en cambio, autoridades y habitantes celebraron la entrega y funcionamiento del Centro de Atención Ciudadana en el barrio El Florón. Aquí lo importante es que nuestros ciudadanos tengan a futuro una ciudad inclusiva, equitativa, de oportunidades. No como en el pasado, que la ciudad se construía en función del interés de los particulares. Lugar en lugar, y eso nos quitaba tiempo, y ahora podemos venir solamente a un lugar y encontramos todas las instituciones públicas.
nuevas y modernas instalaciones que albergan a 24 instituciones, que permiten un ambiente laboral adecuado para 602 funcionarios y un ahorro de $40.000 mensuales, que antes se iban en arriendos. Lo público puede ser lo mejor, como también puede ser lo peor, cuando lo manejan lo mismo de siempre, cuando creen que el gobierno es un negocio más, que los ciudadanos son clientes, que todo es mercancía. Claro que puede ser peor lo público, pero con la Revolución Ciudadana hemos demostrado que lo público puede y debe ser lo mejor. Y aquí una muestra de aquello, compañeros. Obras que son parte de la recaudación obtenida con la aplicación de la ley solidaria a beneficio de las zonas afectadas por el terremoto de hace casi un año. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Hasta mayo, el Gobierno Nacional entregará al país un total de 314 establecimientos educativos nuevos. Este lunes se inauguraron de manera simultánea 13 unidades educativas, 6 en Esmeraldas y 7 en Santo Domingo de los Áchilas. El objetivo trazado por el gobierno es la entrega de una escuela por día. Hasta mayo venidero se inaugurarán en total 357 establecimientos educativos nuevos. 200 tendrán una capacidad para 1.140 estudiantes por jornada y 157 planteles con capacidad para 300 educandos. De este total, 26 estarán en Esmeraldas, 116 en Manabí y 15 en Santo Domingo de los Áchilas. Este lunes oficialmente entraron en funcionamiento 13 planteles, 6 en Esmeraldas y 7 en Santo Domingo. Este martes, en cambio, el presidente Correa solemnizó la entrada en operación de 21 unidades educativas siglo XXI para la provincia de Manabí. Cada establecimiento está compuesto por 10 aulas, un laboratorio, oficinas administrativas, baños, cancha de uso múltiple, bar, camineras y áreas verdes. Aparte de la inauguración de estas unidades educativas, 46 escuelas y colegios a escala nacional están en proceso de construcción y 38 en la fase de contratación. Se repotenciaron 12 colegios considerados emblemáticos, 19 se hallan en este proceso. Hasta mayo se prevé entregar 38 unidades educativas del milenio adicionales. 1,5 millones de personas de 4 provincias se beneficiarán con la construcción y repotenciación de 4 hospitales en Esmeraldas, Yantzaza, Lago Agrio y Santo Domingo. En esta última provincia se cumplió con la segunda fase de repotenciación del Hospital Gustavo Domínguez. Con las obras realizadas, el hospital cuenta con áreas de neonatología, centro quirúrgico, centro obstétrico, hospitalización, laboratorio e imagen. En total, 180 camas al servicio de más de 460.000 habitantes de las zonas de influencia. Yo fui atendida aquí en el hospital por personal, primero por personal de enfermería. Fue atendida muy bien, después por los doctores. Ahora en piso también muy bien atendida. Bien, porque sinceramente me sentía muy mal y ahora, gracias a Dios, y aquí al hospital y a los doctores ya estoy mejor. El hospital cuenta con 51 médicos especialistas, 74 médicos generales, 6 químicos farmacéuticos, 119 enfermeras, 4 obstetrices. Al equipo se suman otras 289 personas de áreas técnicas y administrativas. La repotenciación del hospital fue visto con mucho agrado por la población en general, ya que los usuarios se dieron cuenta de que el hospital no tan solo estaba creciendo en la área de la infraestructura, sino también obteniendo equipos de punta, obteniendo un mejor servicio al usuario, ya que se mejoró el servicio de laboratorio, se mejoró el servicio de imagen, y en sí el paciente sale sumamente agradecido de esta área hospitalaria. Entre tanto, estas son las instalaciones del Hospital Marco Vinicio Isa en Lago Agrio, una casa de salud repotenciada que será entregada por el presidente Correa a la comunidad, al igual que el Hospital Básico en Yantzaza. Las autoridades del Ministerio de Salud participaron de la segunda reunión para el desarrollo de la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030. En la cita que se desarrolló en la ciudad de Quito participaron los representantes de 16 países de las Américas, la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, quienes incorporaron sus criterios en un documento final que guiará las políticas públicas en esta materia en cada uno de los países miembros. Los países de la región de las Américas hemos tomado la decisión de construir una agenda colectiva participativa para aterrizar las metas planteadas en los objetivos de desarrollo sostenible para la realidad de nuestra región, de la región de las Américas. Todos los países se pusieron de acuerdo en plantearnos metas como mundo, como planeta. Tenemos muchas cosas en común, tenemos mucha diversidad, pero tenemos muchos objetivos comunes y eso nos ha permitido construir agendas colectivas. Hemos identificado temáticas fundamentales como el financiamiento sostenido y sostenible
sostenible para la salud, cómo aseguramos que haya suficientes recursos asignados a los temas de salud para que pueda brindarse la atención adecuada como una prioridad. También las temáticas del talento humano, nuestros profesionales de la salud, nuestros trabajadores de la salud. 7 de la mañana con 40 minutos. Conozcamos la experiencia de ciudadanos venezolanos que al migrar a Ecuador pudieron emprender con éxito sus proyectos y en la actualidad valoran la calidad de vida que se puede tener en nuestro país. Muchos son los emprendimientos de venezolanos en Ecuador. Uno de ellos es el Café Quijote, donde se prepara un delicioso pan y dulces tradicionales de Venezuela. Aquí se puede desayunar con un cachito, que es un pan enrollado con jamón, o un enrollado que es jamón, queso y salsa de la casa, o varios tipos de desayunos como el pastelito de hojaldre con queso, crema y jamón, que es algo típico en todas las panaderías en Venezuela. El propietario de esta iniciativa es José Ángel Zambrano, quien llegó al país hace poco más de un año. Acá es un sitio donde se puede emprender, donde se puede generar, donde se puede trabajar honestamente, donde tú puedes crecer en muchas áreas, tanto en la profesional como en la comercial. Su trabajo crece día a día y hoy abastece a otros emprendimientos, además de la gente que pasa por aquí para conocer más de Venezuela a través de su comida. Aquí laboran más venezolanos. Hugo Melo fue docente en su país y en medio de lo difícil que puede resultar migrar, asegura que Ecuador lo ha recibido muy bien. Tranquilo, con seguridad. Sentimos que tenemos estabilidad en todos los aspectos, estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad familiar. Su hija asiste a una escuela pública, en donde la educación es muy buena, según comenta. Porque he visto que tienen estabilidad, que hay respeto hacia los derechos de los docentes, la formación que le dan a los chicos. También le ha impresionado el crecimiento que se ve en infraestructura. Por donde uno voltea hay una construcción que se está levantando. En las pocas partes de vialidad donde yo he transitado están en perfectas condiciones. Lejano de lo que se busca transmitir sobre los parecidos de Ecuador y Venezuela, son los propios venezolanos los que marcan las diferencias. Sofía Montoya, Ecuador TV. Uruguay en la última década expuso que la economía puede crecer en salario y en beneficio de los trabajadores, ya que el desempleo pasó del 12 al 7% hasta el 2016. En la última década, Uruguay ha demostrado que la economía puede crecer con aumento de salario y de beneficios a los trabajadores, con mayor distribución del ingreso y reducción de la tasa de desempleo. Desde el 2005, el crecimiento del salario real ha sido del 50%, lo cual se explica en buena medida por el éxito del restablecimiento de los consejos de salarios, un instrumento frecuentemente rechazado por quienes auspician políticas de explotación. En este periodo, el salario mínimo aumentó la formidable cifra de un 261% en términos reales y sigue en ascenso. Ha mejorado también lo que tiene que ver los derechos en la seguridad social, en la salud. Es decir, Uruguay tiene un plan integrado de salud importante con cobertura del 100% de la población. Ha habido, yo diría, en estos últimos 12, 13 años, una catarata que ha ido de la mano de un gobierno progresista. Asimismo, el desempleo pasó del 12% en 2005 al 7% en 2016 y se multiplicaron los beneficios sociales de los trabajadores. Abonando además procesos de transformación en el plano institucional a través de leyes como la de libertades sindicales, la de negociación colectiva, la del trabajo rural regulado y las 8 horas, la del trabajo doméstico. Es decir, el conjunto de estos fenómenos o estas situaciones permitieron un crecimiento explosivo del movimiento sindical. Uruguay ha mostrado que las políticas por la dignidad de los trabajadores no van contra la seguridad jurídica necesaria para las inversiones, sino que por el contrario son la base para atraer buenos emprendimientos para el desarrollo. Uruguay tiene a lo largo de su historia ha sido un país que ha estado tratando de estar a la avanzada desde el punto de vista de la progresividad social. Particularmente el sector de la construcción destaca, pasando de una situación en 2004 con 28.000 trabajadores a una situación en 2013 extraordinaria en la historia de cerca de 70.000 trabajadores. Entre 2005 y 2016, los trabajadores sindicalizados pasaron de 100.000 a más de 300.000, un fenómeno inédito, teniendo en cuenta la involución que desde los años 80 se está experimentando a nivel global en este sector.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, el presidente Mauricio Macri cerró al menos 5.147 empresas. Se trata de la cifra más alta en los últimos 50 años. Desde la asunción del presidente argentino Mauricio Macri hasta septiembre de 2016 cerraron al menos 5.147 pequeñas y medianas empresas de menos de 100 empleados. Esto según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, INDEC. Leo Bilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, ofrece su perspectiva sobre la situación del mercado empresarial actual argentino. En el 2016 cerraron aproximadamente 10.000 empresas nacionales que vienen del mercado interno. Nosotros decimos que es la economía vital de la Argentina. En el sector industrial tuvo una crisis con 50.000 despidos. Se trata de las cifras más altas en los últimos 50 años. Las pequeñas y medianas empresas argentinas generan aproximadamente 4,3 millones de puestos de trabajo a nivel nacional. La caída en este campo afecta directamente al mercado interno y la capacidad de consumo de los ciudadanos. Está recorriendo todo el arco de las empresas, desde las industrias hasta los servicios. Es básicamente la recesión, que es producto de la baja del consumo, e incluso viene arrastrando a todas las demás. En este momento estamos en una situación bastante parecida a los 90. Los sectores mayormente afectados son la construcción, la minería, la industria textil, el calzado, entre otros. Bueno, la caída de ventas desde el año pasado y lo que va de este año va entre un 20% y un 40% en la facturación. Fundamentalmente el problema más grave que tiene es la baja del consumo y las tarifas, el aumento de las tarifas y la apertura de las importaciones son casi el certificado de difunción del sector. Por otro lado, desde la Unión Industrial Argentina muestran gran preocupación por la caída de la actividad y advierten que el sector tiene una capacidad ociosa del 35%, la mayor cifra desde la crisis de 2002 en este país del Cono Sur. En 1999, el feriado bancario y el posterior congelamiento de depósitos dieron como resultado que cerca de 3 millones de personas migren a Europa y Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Decenas de ecuatorianos fallecieron en su intento de llegar a otros países. El 27 de abril de 1999, la prensa dio a conocer la trágica muerte de 19 compatriotas en las costas de Nicaragua. Los fallecidos en su mayoría eran de las provincias de Azuay y Cañar. Su destino final era Estados Unidos, al que nunca llegaron, pues el barco que los transportaba se hundió. Eran las primeras reacciones de la ciudadanía frente a un futuro incierto que se venía, pues el gobierno de Yamil Maguad decretó el feriado bancario y el congelamiento de fondos. Inclusive anunció otras medidas económicas para frenar la crisis que vivía nuestro país. Dios quiere que encuentre un trabajo allá, mucho mejor, que Dios le ayude más, que para uno es un dolor tan grande que se va. Una hermana se va, la última de nosotras se va y... Se va a aventurar. A aventurar también. Esperemos, Dios, que consiga algo. Se estima que cerca de 3 millones de ecuatorianos se vieron obligados a migrar a España, Italia y Estados Unidos, por mencionar los destinos más frecuentes. La situación económica en la que se vive aquí, pues no se presta para una vida digna. ¿Qué es lo que nos queda? Aventurar a otros países, donde nos den la oportunidad de trabajo, por lo menos, ya que aquí no nos dan. Cualquier parte. Lo importante es emigrar y ganar algo más de dinero para poder vivir, mandar a la familia que queda aquí pobre, endeudada, todo un relajo. El asunto es que podamos salir de aquí, de esta miseria que estamos metidos. Aquí nos endeudamos y no salimos, no podemos pagar las deudas. A su salida del país, los migrantes comenzaron a vivir historias desgarradoras, en las que sus familias también se vieron afectadas. ¿Qué ha pasado a mis hermanos? ¿Qué ha pasado a muchos jóvenes del cantón que no han sabido más que refugiarse en la droga, en el alcohol, en el tabaco? Yo he dejado a mis hijos donde una comadre, que me dolía tanto cuando esta comadre le había pegado a mi hijo. No menos de 100 ecuatorianos habrían fallecido en su intento de llegar a Estados Unidos por rutas irregulares. Alex Llanos, Ecuador TV. Le contamos hasta ahora que en el Parque Julio Andrade de Quito se llevó a cabo el juzgamiento simbólico de los presuntos asesinos de Gladys Almeida, quien falleció en 1986 en el gobierno de León Febres Cordero. Según investigaciones de la época, el 26 de marzo de 1986, Gladys Almeida habría fallecido en manos de integrantes de las fuerzas del orden. La víctima tenía en aquella época 19 años de edad. Gladys Montaluisa, su madre, asegura que a su hija la mataron por equivocación, pues la confundieron con una chica por quien el gobierno de León Febres Cordero ofrecía una recompensa. Había un póster con 5 nombres. Entre los 5 nombres, uno era de una mujer, de pelo corto y rizado.
y mi hija tenía pelo corto y rizado. Manifiesta que luego de 31 años, la muerte de su hija aún está impune, razón por la cual realizó un juicio simbólico. Y nadie ha reparado la honra de las víctimas. Mireya Cárdenas, ex integrante del grupo Alfaro Vive Carajo y quien también fue torturada en el gobierno febrescorderista, asegura que en aquella época se ofrecía recompensas por el cadáver de un opositor. A Gladys Montaluisa, la madre de Gladys Almeida, le querían obligar a decir que era Justina Casco por quien estaban dando los 5 millones. Esto se daba aquí en el Ecuador. El ser joven era realmente un delito. En relación a la coyuntura política actual, Cárdenas manifiesta que los grupos que dicen llamarse de izquierda y que apoyan a Guillermo Lasso nunca fueron de esa tendencia, pues no se explica cómo pueden apoyar una corriente que simpatiza con la represión. Los intereses no son los intereses de la patria, son intereses inclusive personales. El cuerpo de Gladys Almeida presentó 11 disparos de metralleta. Alex Llanos, Ecuador TV. Revisamos otros temas. El candidato a la presidencia por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, presentó su sistema de control electoral. En este acto insinuó que desconocería los resultados de las elecciones del 2 de abril si estos no le favorecen. Gracias a Lourdes Tibán, gracias a Doris Quirós. Compartiendo tarima actores políticos históricamente antagónicos, Lourdes Tibán de Pachacuti con Patricio Zucchi Landa de Sociedad Patriótica, César Montúfar y los social cristianos representados por Santiago Guarderas, hoy todos juntos con Guillermo Lasso, quien ante quienes efectuarán su control electoral buscó posicionar el fraude. Pretende hacer un fraude en el Ecuador, por eso estamos aquí, para luchar contra el fraude del próximo 2 de abril. En un mensaje explícito convoca a salir a las calles si el resultado les es adverso, desconociendo que en un proceso democrático y en una segunda vuelta puede ser él el vencedor o Lenín Moreno. Vamos todos juntos a las calles a defender la voluntad popular, a defender la voluntad popular, hasta que se proclame la victoria del cambio, la victoria de los ciudadanos. El equipo de investigadores de Página 12 se hizo presente para hacer las preguntas que se requiere como parte del seguimiento de su trabajo. Mientras tanto, los coidearios de Lasso fueron la fuerza de choque que se encargaron de alejar a la periodista Cintia García del candidato. A pesar de que esta investigación revela el manejo del patrimonio de Lasso en paraísos fiscales, este desvía la acusación. Por aquellos corruptos que se llevan el dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales, porque tienen que esconder el dinero mal habido. En esta oportunidad fue muy cauteloso para evitar cualquier contacto con la prensa, concluyendo que para Lasso la única manera de reconocer los resultados es si él es declarado vencedor. César García, Ecuador TV. Pese a que Guillermo Lasso reconoce la existencia del Banco Banisi S.A. en Panamá, recordemos cómo la investigación del diario argentino Página 12 desentraña lo que está detrás de esta entidad bancaria offshore, según lo explicó la periodista Cintia García. La periodista Cintia García afirma que Guillermo Lasso, al querer desmarcarse como propietario del banco panameño Banisi S.A., que surgió como una entidad subsidiaria del Banco de Guayaquil, el candidato por la alianza Creo Suma terminó autovendiéndose el banco, que él mismo constituyó en Panamá. En contexto, desde el 2014, la normativa ecuatoriana prohíbe a banqueros tener sucursales de sus bancos en paraísos fiscales. Banisi S.A., sucursal del Banco de Guayaquil, se constituyó en el 2013 en Panamá. Debido a la vigencia de la ley, Banisi pasó a pertenecer a un holding, es decir, una sociedad comercial que maneja varias compañías. Ese holding tomó el nombre de Banisi Holding S.A. Lo curioso de esto, revela Página 12, es que de acuerdo a documentos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Guillermo Lasso aparece como presidente de Banisi Holding S.A., su esposa figura como vicepresidenta y su hijo como secretario tesorero. En el 2016, Guillermo Lasso reconoció tras el boom de los Panama Papers ser dueño de este banco, que efectivamente está bajo la tutela de Banisi Holding S.A. También mi familia y yo tenemos un pequeño banco en Panamá, un banco que existe desde hace algunos años.
con lo cual todo hace indicar, hay toda una prueba indiciaria de que Guillermo Lasso se autovendió el Banco Banisi. El artículo Lasso en jaque por los negocios en Panamá determina además que en 2015 un informe de la calificadora internacional Deloitte, que hace auditoría de Banisi Holding S.A., reveló que gran parte de las acciones de Banisi Holding le pertenecen a Pietro Overseas, que tiene apenas un capital de $10.000, mientras que Banisi tiene 300 millones en activos y Banisi Holding, que es la figura intermedia, tiene $30 millones en activos. Ahora, ¿quiénes ponen a los directivos de Banisi Holding? Lo pone la controladora de Banisi Holding, que es Pietro Overseas. ¿Quién es Pietro Overseas? Bueno, nosotros creemos que es el propio Lasso. Cintia García en su artículo dice que los accionistas de Banisi son empresas de papel y apenas tiene 2 cajeros automáticos en toda Panamá, versión que la aclara el propio Guillermo Lasso. Es un banco con edificios, con personal, con clientes, regulado por la Superintendencia de Bancos y controlado por la Superintendencia de Bancos, que paga una tasa de impuestos del 25% en Panamá, que es más alto que el 22% de Ecuador. No hay ningún paraíso fiscal y que además capta recursos del exterior para colocarlo al sector productivo ecuatoriano. Sobre la operación financiera de Banisi S.A., la investigación destaca que de acuerdo a un informe de la calificación de riesgo de este banco, el 66% de depósitos que ahí se confían pertenecen a clientes ecuatorianos. La periodista asevera en su artículo que la Superintendencia de Bancos de Panamá autorizó al Banco Banisi a abrir una oficina de representación en Guayaquil y su dominio de internet, banisi.com, se maneja desde el propio Banco de Guayaquil. Olga Velasco, Ecuador TV. Más noticias del mundo. El Reino Unido inició oficialmente su salida de la Unión Europea. La primera ministra Theresa May firmó este miércoles a la carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Con esta misiva, la primera ministra británica informa a Bruselas el comienzo de la negociación para abandonar el bloque, tal cual como los británicos decidieron en el referéndum en junio de 2016. El Reino Unido pone fin a 44 años de relación con la Unión Europea. A esta hora, Theresa May ofrece un discurso en la Cámara de los Comunes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló sobre la sesión permanente que realizó el Consejo Permanente de la OEA, mientras que en Perú un avión se salió de la pista y se incendió. Los 140 pasajeros salieron ilesos. Aquí nuestro resumen de noticias del mundo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a debatir sobre la permanencia de su país en la Organización de Estados Americanos. Maduro cuestionó la utilidad y permanencia de la organización y celebró la ausencia de acuerdos en la cita de Washington ante la reunión del Consejo Permanente que debatió la situación de su país. Y ha autorizado una demanda a todos los niveles, porque tienes que pagar con cárcel tu vilipendio, tu blasfemia. Un terremoto de magnitud de 6.6 grados en la escala de Richter sacudió la península de Kamchatka en el extremo oriente de Rusia. No ha causado víctimas ni daños en los edificios de las poblaciones afectadas. En un principio se emitió una alerta de tsunami que fue eliminada 2 horas después del movimiento telúrico. El sismo ocurrió a 22 kilómetros de profundidad y su epicentro fue en la costa del mar de Bering. Un avión de la empresa Peruvian Airlines se incendió en el aeropuerto de Jauja, en la región de Junín. Cerca de 20 bomberos llegaron hasta este punto para atender la emergencia y lograron controlar las llamas. Afortunadamente, los 140 pasajeros fueron rescatados a tiempo. El hecho ocurrió cuando el avión se encontraba aterrizando. En Estados Unidos, los habitantes de Texas fueron afectados por una serie de tormentas que, según el Servicio de Meteorología, se registrarán por 48 horas más. Las tormentas eléctricas amenazan también a Oklahoma. Los vientos superan los 80 kilómetros por hora y la caída de granizo ha roto techos y ventanas. Fanny Lara, Ecuador TV. Nuestras noticias fueron interpretadas por el compañero Edison Velázquez, a quien mandamos también un saludo. Un abrazo para ustedes también. Ya llega la comunidad de la mano de Eduardo Córdoba. Así que sigan en sintonía de esta, su televisión pública.